Hola, mi nombre es Ricardo Bartra, soy profesor de español aquí y en este video hablaré sobre algunas características elementales de la sintaxis del español. La sintaxis, a grosso modo, es la parte de la gramática que estudia la estructuración del lenguaje, cómo se organizan las palabras o los grupos de palabras y las relaciones que se establecen entre estas unidades. Para empezar, voy a referirme a un elemento fundamental, que es el sujeto de la oración. Todas las metodologías presentan en la primera lección los pronombres de sujeto: yo, tú, usted, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, además de sus posibles variantes de género: ella, nosotras, vosotras, ellas. Lo que se debe destacar en este punto inicial del proceso de aprendizaje es que estudiar estos pronombres, claro, es muy importante, pero siempre recordando que el hispanohablante raramente los usa, sobre todo los de primera y segunda persona. Oraciones como ¿dónde tú trabajas? O nosotros queremos un café se sienten extrañas. Lo normal sería ¿dónde trabajas? O queremos un café. Los pronombres de sujeto pueden aparecer en el discurso cuando existe la necesidad de enfatizar o destacar a la persona de las demás. Por ejemplo, yo no he nacido para esto, o vosotros sois realmente los mejores. Aún así, estas oraciones se percibirían como muy naturales sin sus respectivos pronombres de sujeto. No he nacido para esto, sois realmente los mejores. La opción del pronombre es más estilística que propiamente gramatical. El filólogo español Samuel Gil y Gaya, a quien ya he mencionado algunas veces, sugiere en una de sus obras que los cuadros de conjugación de los libros de español como lengua extranjera no deberían incluir a los pronombres de sujeto, a fin de que el alumno entienda que basta con decir soy, tengo, estudio, para que el sujeto yo quede establecido de manera clara. Así como eres, tienes o estudias, es suficiente para que el sujeto tú se defina en la oración con total transparencia. Una segunda particularidad de la sintaxis española consiste en que la sucesión de las palabras en la oración no parece ser siempre la más lógica. Me refiero a que podría esperarse que todo periodo empezara siempre por el sujeto, seguido de su complemento, si lo hubiera, que después viniera el verbo y finalmente el complemento o complementos que consuman su predicación. Pero en español esto no siempre ocurre. Una prueba de ello son las oraciones interrogativas en las que aparecen los pronombres interrogativos, como, cuándo, dónde, qué, entre otros, en las que la persona que concuerda con el verbo nunca lo antecede, nunca va antes del verbo, como en ¿dónde viven tus hermanos? O ¿qué van a almorzar los huéspedes? El sujeto después del verbo y muchas veces después del complemento del verbo. ¿Cuándo van a volver de España tus hijos? Esta tampoco es una prescripción gramatical, es simplemente una preferencia del hispanohablante al formular preguntas. Otra construcción aparentemente ilógica es la que nos obliga a poner antes del verbo a su complemento. Observa este ejemplo. ¿Por qué se molestó Felipe? Porque le pedí más dinero. La forma como esta respuesta está estructurada puede resultar confusa, no solo porque un estudiante brasileño podría echar de menos la presencia del pronombre yo antes de la forma verbal pedí, sino también porque el pronombre le, que está antes del verbo en le pedí, no es la persona que realiza la acción. Al contrario, la acción recae en ella a pesar de venir antes del verbo. Este fenómeno ocurre cada vez que usamos los pronombres de complemento con verbos conjugados. Me llamaste, te buscan, qué bonito reloj, ¿dónde lo has comprado? La excepción de esta regla atañe al uso del imperativo.
dime, escúchanos. Por eso es común que su estudio corresponda a los niveles más avanzados. En todos los demás casos, el alumno debe tomar conciencia de que es imprescindible enunciar el pronombre de complemento antes de enunciar la acción. Esto suele requerir mucha práctica. Como puedes ver, la sintaxis del español entraña ciertas particularidades que deben nortear su aprendizaje. En este video he hablado de tres: la omisión de los pronombres de sujeto, la posición del sujeto después del verbo en las preguntas que usan pronombres interrogativos y el pronombre de complemento antes del verbo conjugado, a excepción del imperativo.